Adelante, Raúl. Ok, buenos días a todos los oyentes en esta mañana de domingo, toda la familia de Oromú y demás congregados. Muchas gracias por esta invitación, a Oromú, a Eduardo. Siempre es un placer estar aquí compartiendo pues lo poquito de las experiencias que nosotros estamos viviendo y pudiendo compartir. El día de hoy vamos a tener pues es una manera de una charla, unos ejercicios que tienen que ver con el tema de la vida en los dos mundos, material y espiritual. Es un tema muy amplio, demasiado amplio, entonces vamos a tener una óptica de esto viendo tres puntos que serían en este caso la manifestación, la meditación y el desapego. Es decir, equilibrando lo material y espiritual de estos tres conceptos que son bien importantes. Hoy en día, la mayoría de las personas sabemos que tenemos que vivir en los dos mundos, tanto en lo espiritual como en lo material, y en lo material pues se requiere por ahí que tengamos los recursos para poder nosotros estar en equilibrio. Es decir, el poder tener el sustento material, la comida, el dinero, para todos los gastos que se suscitan, ¿no? Entonces, eso está relacionado con la parte espiritual. Entonces, tenemos que entender que hay una conexión intrínseca en esto para poder hacer que se manifieste la parte material como nos gustaría, de acuerdo al plan espiritual o la misión por la que estamos aquí. Entonces, empezamos con estos tres puntos, lo que es manifestación, meditación y desapego, que van a ser herramientas, es un círculo virtuoso, que van a ser herramientas para poder llegar al tema espiritual y de ahí bajar la información a la parte material. Esto está relacionado con lo que sería lo que le hemos llamado la ley de atracción. En pocas palabras, es coherencia. Coherencia en el plano espiritual, coherencia en el plano material. Entonces, para esto les quiero compartir eh, un videíto. Les pido que tengan por ahí a la mano, eh, pues, papel, lápiz, por ahí una libretita para hacer algunos ejercicios que son muy simples, ejercicios de 2 minutos. Y esto los va a ayudar a ustedes para empezar a que hagan ejercicios para entender esta parte del trabajo espiritual que se tiene que hacer para estos dos temas. Les voy a compartir, permítanme tantito, aquí está. Bueno, en este momento les voy a compartir un videíto que dura por aquí 1 minuto. Pongan mucha atención porque en base a esto son claves y en base a esto vamos a ir desarrollando el punto que vamos a ver. Voy a comenzar. ¿Sí se escucha, Eduardo? Muy bien. No sé si se alcanzó a escuchar por ahí, Eduardo, que me pudieran retroalimentar.
No, no se escuchó, no se movió. No se escuchó. Ok. Bueno, vamos a insistir una vez más, si no, pues pasamos a lo que sigue, ¿no? Está en pausa. En pausa, ok. Bueno, yo creo que hay alguna situación. No me voy a detener mucho porque vamos a perder aquí un poquito de tiempo. Bueno, lo que les quería o lo que les quiero por ahí mostrar era un video que preparé que habla sobre el tema de precisamente de cómo visualizar, cómo nuestros pensamientos son los que crean nuestra realidad. Entonces, en base a eso era un tema de un joven llamado Carlos, que era un emprendedor que tenía un negocio que parecía que iba a despegar. Y él le ponía mucho esfuerzo a su negocio para atraer clientes, pero al ver que no llegaban los clientes, él entraba en un estrés financiero. Entonces, sus pensamientos, aunque él tiene una intención, los pensamientos los estaban dominados por este miedo. Si nunca tengo éxito, siempre estoy al borde del fracaso, hasta que un mentor le sugirió que cambiara su enfoque. Entonces, la sugerencia se le pidió que comenzara a visualizar lo que él deseaba, que fuera muy específico con lo que deseaba, con clientes satisfechos, un negocio próspero y la gratitud que ya tenía porque ya estaba manifestada. Entonces, eso hizo que poco a poco fueran cambiando las emociones de este personaje, de Carlos, y con ello fue cambiando su realidad. Entonces, nuevas oportunidades empezaron a llegar y el negocio floreció. Entonces, de esta historia que acabamos aquí de platicar, lo que es un punto muy importante es cómo nuestros pensamientos y las emociones son los que crean nuestra realidad externa. Esa situación interna crea nuestra realidad externa. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar las vibraciones internas del miedo, a gratitud, abundancia, y de esa manera es como vamos a atraer lo que deseamos. Entonces, aquí la conclusión es que nuestro estado interior afecta directamente nuestra realidad mental. Entonces, aquí vamos a ir pasando más adelante, más adelante les vamos a hacer un ejercicio para aterrizar lo que estamos platicando, que ustedes lo vean de una manera práctica. Dentro de los temas o de los puntos que vamos a platicar está el tema de la manifestación y la meditación. Voy a ser muy breve nada más en esto. La manifestación es el proceso de crear nuestra realidad y la meditación es la herramienta que nos va a ayudar a alinear nuestra mente y emociones para construir la realidad deseada. Si sin una meditación no podemos nosotros enfocar nuestras intenciones. Y entonces a través de esta meditación nosotros podemos ir guiando, pero sin meter el miedo, sin meter el ego. En lugar de eso vamos a meter la paz interior. El otro punto que tenemos que observar es lo que es la meditación y el desapego. Esto es muy importante. Porque a través de la meditación vamos a aprender a observar sin juzgar, porque el juzgar no nada más es juzgar a lo que vemos, a lo demás, es juzgar a nosotros mismos. Entonces, nosotros vamos a ser observadores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar en el desapego, porque de esa manera, una vez que obtengamos o controlemos la parte del desapego, nuestras expectativas van a empezar a fluir. ¿Ok? Y eso, o la herramienta que nos va a ayudar es la meditación. Y luego tenemos el punto del desapego y la manifestación. En el desapego, pues nos va a permitir, como ya comentábamos, que la manifestación ocurra más fácilmente. Si nosotros no ponemos bloqueos de, oh, yo estoy pidiendo tal cosa y ya fui específico, pero yo estoy diciendo cómo quiero que sea,
el cómo y el cuándo, eso no ayuda, eso al final es un bloqueo porque es mental. Entonces, ahí tenemos que nosotros en ese desapego permitir que el universo actúe de manera fluida para que nos entregue lo que nosotros queremos. Y luego de todo esto, pues vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. En una hojita, si quieren ahí apuntar, el que nos vamos a llevar en unos minutitos, vamos a poner cómo equilibramos las responsabilidades materiales con la vida espiritual. Es decir, cómo equilibramos la materia y el espíritu. O sea, es importante entender el concepto, qué concepto tenemos nosotros de eso, para empezar a poner una base de lo que queremos transmitir. ¿Cómo equilibramos cada uno de nosotros? ¿Cómo equilibramos las responsabilidades materiales en la vida espiritual? Entonces, tómense unos minutitos para pensar alguna situación reciente, la más reciente, para que sea la más fresca mentalmente, la más reciente y entonces vean, a ver, por ejemplo, priorizo mi trabajo sobre el bienestar espiritual o viceversa. ¿A qué le doy más peso? ¿Cuánto peso le estoy dando a alguna cosa? Es una sugerencia. Ustedes llévenlo a alguna idea reciente. Muy bien, les voy a dar 2 minutitos, ¿verdad? Para que lo plasmen. Es importante que lo plasmen porque en base a eso vamos a hablar de lo que sigue. Muy bien. Lo pueden ir anotando y ahorita más adelante vamos a utilizar esa información. Vamos a empezar a platicar de lo que sería la parte uno o que es la manifestación. La manifestación de cómo lo espiritual influye en lo material, eso es intrínseco y cuando nosotros logremos entender esta parte, bueno, van a quedar muchos veintes, ¿verdad? La manifestación es magia, es un proceso consciente de atraer las cosas que deseamos, de acuerdo al enfoque de nuestra atención y energía, es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones, que son vibraciones las cuales el universo responde. Por ahí decía Saint Germain, eh, donde tú pones tu atención, en eso te conviertes. Eso es real. Entonces, si ustedes han investigado un poquito en la física cuántica, ya ahí toda esta información ya está avalada científicamente. En la física cuántica hay una teoría que se llama teoría del campo cuántico, donde nos dicen que las partículas reaccionan de manera diferente dependiendo de quién las observe. ¿Sí? Dependiendo de la intención de quién observa. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros tenemos el poder de influir en algún aspecto en la parte material. Entonces, no es lo mismo, por eso es bien importante que nosotros no creamos lo que las otras personas creen, creamos lo que nosotros queremos crear. ¿Sí? Entonces, si alguien me dice, es que todo está muy caro, todo está muy difícil y nosotros nos enfocamos y visualizamos esa realidad desde ese punto de vista, pues nos la vamos a creer y entonces vamos a caer en esa vibración. Entonces es bien importante, todos tenemos nuestra parte de creación y entonces lo importante aquí es que nuestra vibración, nuestro enfoque, para mí va a ser una realidad la que yo quiero, para el otro va a ser la que él quiera. ¿Sí? Empezamos por ahí. Otro punto que a lo mejor yo puedo tener una buena intención en el tema de lo que yo quiero, pero tengo aspectos limitantes, creencias limitantes. ¿Cuál sería una creencia limitante? El dinero es malo. Entonces, el que tiene mucho dinero es malo. Y entonces empezamos a forjar ahí ideas y programaciones que inclusive muchas veces ya vienen generacionales. Entonces, esto es un bloqueo. Si yo tengo buena intención, pero mi creencia o mi patrón que me inculcaron bloquea esa intención. Entonces, no soy digno del éxito. El dinero es malo. ¿Ok? Entonces, es bien importante la creencia limitante. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ese ADN, porque muchos de nosotros provenimos, a lo mejor, por ejemplo, en México, de abuelos revolucionarios o bisabuelos revolucionarios que traen ese patrón
donde hubo escasez, donde hubo una serie de cosas, pero que ya no es la realidad. Ya en este momento actual, en el aquí y el ahora, se está abriendo para todos la abundancia. El detalle es que nosotros bloqueamos esa abundancia. Ya está dada para todos, pero hay que saberla bajar. Ya no hay tanta restricción. La única restricción es la forma en que nosotros lo pedimos y la limitante, nuestra creencia. No sé si hay alguna pregunta por ahí hasta ahorita. Aquí en el Face no. Ok, Los- bueno. Entonces, les voy a pedir que identifiquen esa área de su vida donde se sientan ustedes bloqueados. En las finanzas, en las relaciones, en la salud. ¿Ok? En la que ustedes quieran enfoquen algo de esa parte de su vida. Y entonces ustedes pregúntense, ¿qué creencias limitantes podrían estar operando en esa área? La que hayamos escogido, en las finanzas, relaciones, salud o lo que sea. ¿Ok? ¿Qué está operando ahí? Tengo algo limitante, una creencia donde me digan, por ejemplo, en la salud, esto no se sana. Esto me lo dijo un doctor y no se sana. Entonces, ya hay si yo le creo, pues es una creencia limitante, ¿verdad? Entonces, no, en realidad, en mi realidad, eso va a suceder. ¿O qué emociones predominan cuando yo pienso en ese aspecto de la vida? ¿Sí? ¿Qué emociones están ahí metidas? Y esas emociones son otra parte que pueden estar bloqueando. Y uno tendría que hacerse la pregunta, ¿cómo creo que estas creencias y emociones, estos dos puntos que acabamos de comentar, están afectando los resultados de lo que yo quiero? ¿Cómo no se me da la salud? ¿Cómo no se me dan las finanzas? ¿Cómo no se me dan las relaciones? ¿Sí? ¿Qué predomina en mi vida? ¿Qué emociones? ¿Ok? Les voy a dar unos minutitos para que piensen en eso y que lo plasmen ahí en un papelito, el que guste, ¿verdad? Le va a ir ayudando a tener una base para que este ejercicio lo repitan ustedes posteriormente. Hola Raúl, ¿puedo poner las tres? Claro, claro que sí. Gracias. Claro, nada más ahorita en este momento sería bueno que nos enfocáramos en una, ¿verdad? Eso es importante, en la estructura, en una. Y sobre esa hacemos el ejercicio. Y ya más tranquilamente en otro momento podemos hacer las otras dos, o las que gusten, ¿verdad? Esto es para trabajar todo lo que gusten. Gracias. Sí. Bueno, para los que se acaban de conectar, vuelvo a dar la indicación. En esta pequeña reflexión, voy a pensar en alguna área de mi vida que tengo a la mejor, que me gustaría mejorar o que está bloqueada en el tema de las finanzas, en el tema de las relaciones, en el tema de la salud. ¿Qué creencias limitantes podrían estar operando en esa área? Ya habíamos hablado de un poquito de ese tema de las creencias limitantes. ¿Qué creencia limitante creo yo que está operando para que no se me dé la salud? ¿Qué emociones predominan cuando pienso en ese aspecto de mi vida? ¿Cómo creo que esas creencias y esas emociones están afectando esos resultados? ¿Ok? Entonces, eso es lo que habría que reflexionar.
Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto sería el proceso de manifestación. En este proceso de manifestación, yo tengo que tener una claridad de lo que quiero. O sea, no se vale decir, yo quiero mucho dinero. Es algo digamos, muy abierto, algo que puede ser ambiguo inclusive. Entonces, para empezar a tener esta estructura correcta, yo tengo que manifestar, para tener este éxito, fundamental tener claridad. Entonces, nosotros lo que podemos enfocarnos es decir, voy a poner un ejemplo. Si tienes un empleo, yo puedo decir, ok, yo quiero un aumento del 20% en lugar de decir quiero ganar más dinero, porque queda muy ambiguo. Entonces, yo quiero ganar más dinero, entonces va a decir el universo que te voy a dar un aumento de 100 pesos y no vamos a estar satisfechos. Tenemos que tener esa claridad en la intención. Ya hemos platicado de lo que es la intención y cómo bloquea a esa intención las creencias limitantes. Empezamos por clarificar lo que yo quiero exactamente, ser específico. Entonces, ustedes pregúntense, ¿por qué quiero esto? Esto es importante. ¿Por qué quiero esto? Esto que estoy pidiendo, ¿cómo va a cambiar mi vida si lo obtengo? Y esto va a ayudar a conectarme emocionalmente con la intención. Aquí pasamos a otro componente, que es la emoción. Lo que hemos dicho, tengo buena intención, pero la emoción bloquea. Entonces, yo tengo que ver esa parte. Bueno, quiero exactamente esta cantidad. ¿Para qué la quiero? ¿Qué voy a hacer con esta cantidad? ¿Y cómo me voy a sentir? Cuando llegamos a este punto de saber exactamente lo que queremos, nuestra intención y tener la emoción, nos tenemos que sentir que esto ya está hecho. Tenemos que sentir que esto ya se nos dio para que se pueda manifestar. Entonces, eh, más adelante vamos a hacer una visualización de esto, ¿verdad? Ahorita se pueden hacer esas preguntas. ¿Para qué quiero esto? ¿Qué va a cambiar en mi vida si lo tengo? ¿Y cómo me va a ayudar esto a conectarme emocionalmente con la intención? ¿Cómo hago para conectarme con esa intención? Tenemos aquí unos minutitos para que ustedes hagan sus reflexiones. Este es un pequeño ejercicio que si ustedes lo llevan a cabo con continuidad, pues va a ser más cada vez su nivel de claridad, de intención, de desbloqueo y de conexión emocional con esa realidad que están buscando, va a ser cada vez más fuerte, más profunda. Y vamos a ver las herramientas que podemos usar para que esto se dé. Les voy a pedir en este momento que cierren sus ojos. Van a cerrar sus ojos para hacer una visualización. Esto es parte del ejercicio para que esto se pueda dar o obtener. Cierren sus ojos y eso que ustedes están pidiendo, ese deseo que tienen, a lo mejor un carro nuevo, muy específicamente el color, la marca, eh, el año, todo, o una casa, lo que ustedes quieran, o su salud, tienen que tener una visualización con mucho detalle. Cerrando sus ojos, vean su deseo cumplido. Ustedes, por ejemplo, si es un carro, dentro de un carro. Si es el tema de la salud, totalmente sanos, haciendo actividades que les permitan, obviamente, sentir que no tienen ningún bloqueo a nivel de salud. Imaginen, esto es importante, imaginen cada detalle. Es importante, cada detalle. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo se sienten? Ahí estamos hablando ya de visualización y de la emoción. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo eso ha cambiado? Fíjense cómo lo estoy diciendo. Ha cambiado su vida diaria. No estoy diciendo cómo va a cambiar su vida diaria. No. ¿Cómo ha cambiado su vida diaria? Ya está hecho. Porque si pensamos cómo ha cambiado,
va a quedar en el futuro, y en el futuro, y en el futuro. ¿Cómo ha cambiado? Visualícense, ya están viviéndolo. ¿Ok? Tenemos unos minutitos para que hagan ustedes esa visualización. Muy bien, les hago una observación. La emoción es clave. Vuelvo a recalcar esto. La emoción es clave. ¿Cómo me siento? Ya está hecho, ya lo estoy viviendo. Visualizo y lo estoy viviendo. Es clave. Si solo están pensando lo que desean, pero no lo están sintiendo, la manifestación va a ser débil, por lógica. Entonces, va a ser una práctica diaria, porque si ustedes por ahí eh, dicen, bueno, yo la primera vez que lo hice, pues realmente no me sentí enlazado, ok, es una práctica diaria hasta que vayan subiendo ese nivel de emoción hasta poder lograrlo. Y entonces es cuando se va a traer. Es una correlación, es una coherencia entre la visualización y la emoción. ¿Qué más o qué otro aspecto emocional es el que bloquea estas cosas que nosotros deseamos o que creemos que no merecemos? El miedo. Los miedos bloquean la emoción. Es bien importante que empiecen a trabajar en lo que ustedes ven, en lo que ustedes escuchan, en lo que ustedes interactúan, con qué interactúan, con qué polaridad interactúan, que ustedes se han dado cuenta que por todos lados, si se fijan, una forma de control de esto es a través de las noticias, de los periódicos, y que guerra aquí, que negatividad acá. Todo eso genera miedo, que si la inflación, que si el presidente, y se fijan, son puras cosas negativas que generan miedo en las personas. De por sí, que ya hay muchos temas, que si la inseguridad, que si, y yo me la creo, pues yo me meto a esa realidad de ese tema de la inseguridad. ¿Ok? Entonces, ese miedo se va a trasladar a un área o a un sistema dentro del cuerpo, en este caso los riñones, y entonces va a bloquear tanto la manifestación de lo que nosotros estamos pidiendo, como obviamente la salud. Bueno, aquí ya me metí en tema de salud, pero el miedo es una parte importante. ¿Cómo erradico el miedo? Primero, no involucrándome con cosas negativas, no creyendo las cosas negativas, porque creer en las cosas negativas es de alguna manera no creer en que existe el Padre y que está haciendo su trabajo, ¿verdad? Entonces, miedo fuera para poder hacer que no se bloquee nuestra manifestación. Eh, un ejemplo es si una persona está constantemente pensando en el éxito financiero, pero emocionalmente está muy apegada, porque es un apego al final, apegada al fracaso. Siempre va a traerse situaciones de escasez. Entonces, ese apego al fracaso, nosotros tenemos que identificar, por eso hicimos los ejercicios anteriores, tenemos que identificar si ese apego al fracaso es algo que nosotros estamos en este momento de alguna manera trayendo, o si fue implantado a través de la educación, o si fue implantado a través de la sociedad, o simplemente está en el ADN familiar. Entonces, tendríamos que trabajar todos esos aspectos para empezar a limpiar este punto y que no se bloquee la manifestación y pensar que Dios es próspero, que Dios es infinito, entonces no hay escasez. Y si nos ponemos a pensar con un poquito de lógica, el mundo es rico, el mundo es riquísimo, el mundo está lleno de nutrientes, está lleno de aire, está lleno de agua,
Todo lo demás es un invento del mismo hombre para tener control sobre el hombre. Entonces, tenemos que empezar a crear otra realidad. Muy bien. Cierren nuevamente sus ojos y reflexionen sobre las emociones que los dominan cuando piensan en ese deseo. ¿Sí? Regularmente es el económico. Pensamos en el tema económico. Cuando están pensando en ese flujo de dinero, en esa abundancia, ¿qué están sintiendo? ¿A qué están alineadas esas emociones? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos cultivar para alinear mejor una emoción de prosperidad y no de escasez? Hagan una pequeña análisis de un minutito y sientan. Ya estamos en el tema de sentir. Sientan. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a hablar de lo que es la acción inspirada. Una acción inspirada es lo que fluye a través de la intuición. Es algo natural, algo que se emana. Y una acción forzada es una acción basada en el miedo o la desesperación. Esto bloquea la manifestación. ¿Por qué lo hago énfasis en esto? Porque sucede mucho con el tema a lo mejor de la oración o cuando nosotros oramos y estamos pidiendo a Dios sobre alguna situación. Regularmente tenemos acciones forzadas. ¿Sí? Le estamos rezando, o orando o pidiendo, porque, porque ya estamos digamos, como dicen, el agua hasta el cuello. Y entonces empiezo a perder desde el miedo. ¿Qué pasa? Los riñones bloquean ese miedo que va a estar en los riñones, bloquean esa manifestación. Entonces tenemos que entender que hay dos formas de hacerlo, una que va a funcionar y la otra que no va a funcionar, que es la acción inspirada, es la de la intuición, y la otra es la forzada, que la forzada siempre va a haber un componente atrás, que va a ser el miedo, la desesperación, y eso es un bloqueo de la manifestación. Entonces, pues muchas personas que preguntan, oye, es que mira, yo hago constantemente, hago en todas mis mañanas mis decretos y veo que pues esto está muy lento, ¿verdad? Bueno, pues sucede que sí, estás hablando mucho, estás decretando mucho, pero resulta que traes un fundamento atrás, una acción forzada, que es el que está cancelando lo que tú estás decretando. ¿Sí? Entonces es bien importante. Vuelvo al tema de que hay una correlación y que se llama coherencia. ¿Ok? No puedo estar pidiendo una cosa y haciendo otra. Entonces, escriban por favor ahí en el que guste, en su hojita, en su libreta, una acción pequeña, pero que sea inspirada para tomar una acción en la próxima semana, alineada con el deseo. ¿Qué van a ustedes a hacer en este tema de inspiración intuitiva para hacer que se cumpla su deseo? Ahí sí gustan apuntar. Hasta aquí me gustaría saber sus opiniones, si tienen alguna una observación, alguna pregunta. Qué importante es todos estos ejercicios que nos estás poniendo porque nos van a desbloquear. Sí, estos ejercicios son una pauta
Ya ustedes pueden complementarlos de acuerdo a su inspiración, precisamente. Es una pauta, más adelante vamos a ver una herramienta que tiene que ver con la meditación, pero es una pauta de entender por qué no se me está dando este tema de la manifestación. Esto es manifestación apenas, todavía nos faltan unos 2 puntos. Entonces, la manifestación está relacionada pues con nuestras emociones, nuestra claridad, nuestros deseos, la forma en que pedimos y saber que hay cosas que nosotros mismos nos saboteamos, pero a lo mejor no lo han dicho o no lo tenemos claro. Y entonces, ya a través de esto vamos a poder entender, ok, no me funciona porque yo mismo me estoy saboteando, yo lo estoy pidiendo con miedo y eso no funciona, o con enojo, por ejemplo, ¿sí? Entonces el hígado hace su trabajo y bloquea en este caso, una intención. Una, y entonces, pues vamos a ver que hay ejercicios de visualización y que tendríamos que conectar con temas muy específicos de lo que queremos y con temas muy específicos de emoción conectada a esa visualización. Obviamente, una emoción positiva, ¿cómo me siento? ¿Para qué lo voy a querer? Porque al final yo necesito saber qué voy a hacer con eso, no es nada más tener por tener. ¿Qué objetivo tengo? Entonces, cuando yo tengo todo ese proceso, esa planeación, el universo entiende y dice, ok, ya sé que me estás pidiendo exactamente esto, sé que ya lo estás sintiendo, estás vibrándolo para que esto sea atraído y sabes para qué lo quieres, ¿verdad? Entonces, ahí el universo va entendiendo la fuerza con la que le estamos hablando. En el tema del desapego, porque también es un tema importante, porque a través del desapego nosotros soltamos algún tema, te pongo un ejemplo, y entonces viene lo que estábamos pidiendo. Les voy a poner un ejemplo bien que acabo de escuchar por ahí. Una pareja que quiere tener hijos, no puede tener hijos, entonces deciden hacer una intervención externa a través de una implantación externa. Entonces tienen su hijo y al tiempo después, al año, tienen otro hijo de manera natural. Entonces, ¿qué había ahí? Un deseo muy grande, ¿sí? De tener un hijo, pero no estaban teniendo claro, no estaban visualizando para qué querían tener un hijo. No estaban visualizando cómo iba a ser eso. Entonces, la emoción no la conectaban, había un bloqueo. Entonces, cuando viene el hijo eh, con la intervención externa, ese bloqueo se va. Al irse, pues ya la persona ya puede empezar a tener hijos de manera natural. ¿Sí? Es un buen ejemplo de este tema del que vamos a hablar. El desapego no significa que no te importe lo que se está manifestando. O sea, hay que hacer la aclaración. No es que le estemos dando poca importancia. Más bien significa que vamos a confiar en que llegará en el momento y la manera correcta. ¿Sí? Cuando nosotros estamos demasiado apegados a los resultados, generamos ansiedad y eso hace que se bloquee el flujo natural de la manifestación. ¿Sí? Si yo creo que voy a obtener un carro, estoy manifestando que quiero un carro, y entonces yo digo, lo voy a obtener yo pongo el acotamiento y digo, lo voy a obtener a lo mejor de mi sueldo, de hacer un plan. ¿Verdad? Yo ya acoté, ¿y qué tal si mi sueldo está ahorita de alguna manera limitado y el universo dice, no, por ahí no va? Entonces yo no puedo apegarme a ese resultado porque entonces no va a manifestarse, no va a llegar. Entonces yo tengo que pedirlo, ¿sí? Hacer todos los ejercicios que ya comentamos, hacer nuestro trabajo, porque es un trabajo al final, para no generar la ansiedad que es la que bloquea ese flujo material, ese flujo de la manifestación. Sí, eso es bien importante. A veces no nos queda claro. Entonces decimos, oye, ¿cómo va a llegar? Bueno, el universo sabe cómo va a llegar, pero tú ya tienes claro lo que quieres, ya tienes claro como el detalle, ya tienes claro que tienes la emoción y para qué lo quieres. ¿Ok? Y que no hay ningún impedimento emocional que bloquee esa manifestación. El universo te hace llegar. ¿No? A lo mejor te lo ganas en un sorteo, yo qué sé, ¿ya? Pero llega, porque yo no puse las limitantes, porque el universo a lo mejor dice, ok, ok, por tu trabajo, no, ahorita no,
pero a lo mejor te lo puedo dar por medio de otra persona o por medio de un sorteo. Pero si yo estoy muy apegado al tema de que tiene que ser con esto, no va a llegar porque por ahí no venía. ¿Sí? Entonces es bien importante no apegarnos mucho a los resultados, a la forma en que queremos que los resultados se den, a ese apego por la generación de la ansiedad. Porque entonces imagínense, si sale un percance y tienen que ocupar parte de su sueldo, dicen, no, pues ya no se hizo el carro. Ustedes mismos hicieron el saboteo. ¿Ok? Este, Hay cuando... dos comentarios. El primer comentario dice, si vamos a hablar de al Padre o algún arcángel, pues debe ser con fe ciega, confiando que así va a ser y ya se manifiesta. La misma hermana Evangelina dice, entendiendo su fuerza de ellos, es hasta irreal dudar. O sea, el agua me ahoga, yo me ahogo al agua. El poder de todos, todas, los guías, los elementos, etcétera, es más que grande, sentidos para entender. Son los dos comentarios. Sí, es real, tenemos que tener esa fe. Tenemos que creer lo que ya está hecho, que no hay ningún impedimento, que existe un poder que nos lo va a dar, siempre y cuando nosotros, aquí hay un tema también que es importante, ya entraremos, este es un ejercicio, ¿verdad? Sin meternos mucho en la parte espiritual, pero tendríamos que entrar en temas que podríamos platicarlo en otro momento, en temas de misión, en temas de trabajo espiritual, de merecimiento. ¿Ok? Sí podemos pedir, pero también tenemos que ver a qué venimos. Pero ese ya es otro tema. Pero definitivamente lo que está comentando de la fe es primordial. Y por eso, dentro de las visualizaciones, yo tengo que visualizar que ya está hecho. Yo me tengo que visualizar con eso que deseo ya hecho. ¿Ok? Para que realmente la emoción conecte. Y una vez conectada, el universo lo entiende. Le podemos llamar en este caso universo. El universo es una creación de Dios con todos sus trabajadores que están al pendiente de todo lo que nosotros hacemos, que también tiene que ver con un trabajo espiritual, que ya tendríamos que hablar de la coherencia, donde yo estoy diciendo, estoy pidiendo, tengo mucha fe, pero no soy coherente con la forma en la que estoy pidiendo. Y es ahí donde nosotros nos saboteamos. Entonces, no es que Dios no quiera atendernos, sino la forma en que nosotros estamos pidiendo. ¿Sí? Ok. Eh, Muy bien, como predicaba ahorita en el ejemplo de la pareja que quería un hijo y que de alguna manera, al tenerlo de una manera externa, se pudo desbloquear, ¿qué es lo que estaban ellos tratando de tener? Era tener un control, era un apego, un control. Entonces, a través de ese control y ese apego bloquearon que se pudiera dar de manera natural. Cuando se suelta el control de estas cosas, después viene la manifestación. De la manera en que menos lo imaginas, de las formas más inesperadas, llega. ¿Ok? Por eso tenemos que dejar que trabaje, en este caso, la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, dejar el control es otro punto importante. Nosotros no controlamos nada, nada. Todo, por eso dicen, hay un dicho que dice, nada se mueve sin la voluntad. La hoja no se mueve sin la voluntad de Dios. Es real. Todo lo que sucede, absolutamente. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entrar en esa sincronía positiva para poder obtener y meternos al flujo de la prosperidad. Muy bien. ¿Cuáles son los errores más comunes que se dan cuando se están haciendo este tipo de manifestaciones? Regularmente hacemos la parte inversa, que no, es centrarnos en lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, al final nos estamos centrando en lo mismo que no queremos. ¿Ok? Por ejemplo, no es lo mismo decir, no quiero esta deuda, ¿verdad? A decir, yo tengo mucha prosperidad, que por ende esa prosperidad, ya como consecuencia, me va a ayudar a pagar esa deuda. Pero si yo me enfoco
no en que venga el flujo económico, sino me enfoco en la deuda, estoy pidiendo lo mismo. ¿Ok? Esas son parte de los errores. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene un patrón. El cerebro trabaja con ondas electromagnéticas. Tenemos una resonancia que se llama resonancia Schumann. Esa resonancia Schumann está enlazada a todo el planeta. Entonces, esa resonancia está continuamente mandando la información de nosotros y va trayendo lo que nosotros estemos por ahí pensando. Entonces, si yo estoy pensando en la deuda, aunque yo le ponga un no quiero, eso el universo no lo va a detectar como que no quiere la deuda. Tú me estás hablando de deuda y eso es lo que estás atrayendo. ¿Ok? Son parte de los errores. Enfocarnos en lo que no queremos, no, tendríamos que enfocarnos en lo que sí queremos. Y entonces, eso que sí queremos va a dejar fuera al otro que no queremos. Muy bien. Luego pasamos a un tema eh, pues es parte de lo mismo, las emociones, lo que tiene que ver con el miedo, la inseguridad. Recalcar que la alineación emocional es esencial, ¿sí? Es la coherencia, lo que yo estoy manifestando, visualizando, efectivamente es esencial en lo que yo siento en esa emoción. Entonces, ¿qué me ayuda a eso? Pues son las afirmaciones diarias, lo que ahorita platicábamos, estar afirmando diario, pero esas afirmaciones diarias sin práctica no tienen efecto. ¿Qué podría yo practicar que me pudiera ayudar en estas afirmaciones? Yo estoy pidiendo universo, entonces a Dios o a quien ustedes estén enlazados, entonces al hacer esas afirmaciones diarias, yo tendría que estar trabajando también en el tema de la práctica de la gratitud, porque esto es importante, la práctica de la gratitud hace cambiar el estado emocional. ¿Ok? Ese es un punto clave que por ahí pueden ustedes apuntarlo. Yo practico la parte de la gratitud, cambia el estado emocional. Y esto es coherente con el tema de estar afirmando, hacer afirmaciones diarias de prosperidad, de manifestación. Ahí sí hay coherencia. Y es más factible o que se pueda dar con cierta rapidez sin poner acotamientos, sin meter emociones negativas ni focos negativos. ¿Ok? Entonces, práctica la gratitud, coherencia. Muy bien. Vamos a hacer una práctica de esto que hemos hablado. Les pedí que al principio escribieran por ahí pues un deseo, ¿verdad? Y que noten las emociones que necesitan cambiar para que estén alineadas a ese deseo. ¿Ok? Por ahí es algo de lo que hemos estado platicando. Ahora van a agregar a ese deseo y a esa emoción que se necesita cambiar, van a agregar o escriban ahí mismo una acción inspirada que puedan tomar ustedes en la semana. ¿Sí? Pero una acción inspirada, no una acción forzada. Recuerden que es diferente la acción inspirada a la forzada. Entonces tómense ahorita unos minutitos, aquí les voy a dar un poquito más de tiempo para que puedan cambiar el síntoma y entonces estén más alineados al tema de la manifestación. ¿Ok? Nos podemos tomar 5 minutitos por ahí, Eduardo. Sí,
Si en el Inter alguien tiene una pregunta, adelante. Dice Evangelina, claro, por merecimiento es otra cosa. Sí, lo que pasa es que tenemos, es que esto es muy amplio, se entrelazan muchos temas que tienen que ver con esa parte del merecimiento, pero tiene que ver también con temas netamente espirituales que a veces desconocemos, ¿sí? Y que a veces no se nos da la información porque necesitamos trabajar ciertas cosas, ¿verdad? Pero, pero efectivamente, alguien que trabaja mucho en ser agradecido, en ser servicial, que es coherente, está de alguna manera trabajando en esa parte del merecimiento. Entonces, sin problema el universo le dice, sí, sí, te doy. A veces no nos explicamos por qué por qué hay personas que inclusive ustedes podríamos de alguna manera siendo juiciosos, ¿no? Y decir, bueno, mira, ¿por qué esta persona le va tan bien? Pero esta persona no es espiritual, esta persona no es religiosa, esta persona... No se vale hacer esas preguntas porque entonces estamos dudando del plan divino, del plan con la que viene cada uno de nosotros. Él trae su plan y de arriba saben por qué viene él a trabajar esa parte económica. O sea, no lo sabemos y no se vale meternos. Claro que si nos dan permiso de escarbar porque la persona viene a terapia o por lo que sea, pues a lo mejor hay una respuesta. Dicen, ah, mira, porque esta persona tiene a lo mejor, ya entraremos en un tema que a lo mejor muchos de aquí lo van a entender. Es que esta persona ha trabajado mucho para Dios en otras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Dios le permite tener esta vida con esta abundancia, ¿no? Ya sería entrar en otros temas. Muy bien. Muy bien, pues hasta aquí serían temas relacionados a la manifestación, de por qué nuestra manifestación a veces no se cumple o qué tendríamos que hacer, cuál es la estructura correcta. En el camino cada uno va a encontrar sus formas, pero esto es una pauta para que podamos nosotros empezar a, a trabajar o a corregir algunos aspectos de cómo rezo, cómo pido, cómo decreto. A lo mejor lo estoy haciendo de manera negativa, lo comentamos ahorita al final, y lo estamos haciendo enfocándonos o focalizándonos sobre las cosas negativas y pues eso no ayuda. Muy bien, vamos a pasar lo que sería ya las prácticas, es decir, la meditación. La meditación es una práctica de conexión entre eh, el tema principal de hoy, que es el mundo espiritual y el mundo material. Entonces, eso es la meditación. La meditación es una conexión entre ambos mundos. Medito, me enlazo para poder trabajar y traer a la tierra o a lo material lo que vengo a trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, como puente entre lo físico y lo espiritual, la meditación nos ayuda a la parte de la sabiduría interna, a silenciar el ruido externo y conectar con nuestra verdadera esencia. Esto es bien importante. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que Dios, una partícula de Dios, está dentro de nosotros? Es real. Entonces, el orar, pues yo platico con Dios, le digo, le comento. El rezar, pues es una forma de apagar también la revolución que trae el cerebro, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces viene de regreso la información donde yo oré, donde yo recé? No damos espacio a eso y la forma de poderlo hacer es a través de la meditación. A través de la meditación yo tengo que aprender a eliminar ruidos externos
¿verdad? Para poder enlazarme con ese yo interno, con ese Dios interno, esa partícula, y poder acceder a la información que me va a ayudar a enlazar los dos mundos, traer la riqueza desde el punto de vista espiritual a la material, con un enfoque y con una coherencia. Es bien básico, ¿no? Para empezar este punto de la meditación, les quiero leer un poquito sobre unos 6 renglones sobre un ejemplo de esto. Y se titula de esta manera: Lucía, la ejecutiva que encontró su propósito a través de la meditación. Lucía era una exitosa ejecutiva que, a pesar de su éxito, sintió un vacío interior. Desde muchos años de vivir estresada, decidió probar la meditación. Al principio le parecía difícil y aburrido, pero con el tiempo empezó a notar cambios profundos. A través de la meditación se dio cuenta de que había perdido de vista su verdadero propósito: ayudar a las personas a través de proyectos comunitarios. Eventualmente dejó su trabajo y comenzó a seguir su pasión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que muchas veces nosotros mismos nos saboteamos o nos bloqueamos a través de no estar haciendo lo que nos gusta. Y van a decir, bueno, pues ¿cómo influye eso? Pues influye en la parte coherente de conectar la emoción. Si yo estoy en algo que no me está por ahí ayudando a manifestar esa emoción, esa pasión, como lo dice la historia de Lucía, estoy bloqueando. Es una emoción que está bloqueando lo que viene. Entonces, hasta que ella, a través de la meditación, logra saber a qué vino, vamos a decirlo así, qué es lo que su alma la hace feliz, qué es lo que la llena, que es ayudar a la gente a través de ciertos proyectos comunitarios. Entonces, se desbloquea esas emociones o esos patrones que tienen bloqueadas, esa parte de la manifestación, las desbloquea a través de sentirse a lo mejor útil, de sentirse que está ayudando a la gente. ¿Sí? Este es el caso, un ejemplo muy, muy específico. Entonces, ¿es importante la meditación? Claro, la meditación es muy importante. Es una conexión muy profunda que nos va a ayudar a tomar las decisiones más alineadas para el verdadero propósito de lo que me va a hacer que fluya todo. Todo. Yo hago el propósito del que viene y entonces empieza a fluir todo. Me desvío de mi propósito y ando batallando. ¿Ok? Entonces, a través de esta práctica, de estar practicando constantemente, a lo mejor la primera vez no va a haber una conexión inmediata, a lo mejor hay muchos ruidos mentales, no me puedo concentrar, etcétera. Precisamente hay técnicas para poder enlazar o hacer este tipo de meditaciones. Eh, para cuando uno empieza y que trae todo este ruido y que hay a veces mucha eh, pues, interferencias externas, vamos a llamarle, podemos usar una meditación guiada. La meditación guiada, ahorita hay muchas por ahí en la red que son muy buenas. Y entonces a través de esa meditación guiada empezar el ejercicio. Tratar de empezar a ejercitar eso no se requiere de mucho tiempo. Al principio puede ser algo breve, 5 minutitos, y poco a poco ir encontrando esa concentración para poder hacer que cada vez tengamos un poquito más de conexión limpia, sin esos ruidos. Es un trabajo, no es de la noche a la mañana. Y bueno, obviamente, este tipo de meditación, al momento de sacar todos estos ruidos, me va a ayudar a estar presentes en el aquí y en el ahora, conscientes del aquí y del ahora. Es muy importante este punto, muy importante este punto. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos regresando al pasado, es que es algo que ya sucedió, yo me vuelvo a enrollar con todas esas frecuencias, todas esas experiencias, no estoy avanzando, dejo mi aquí y ahora. Y entonces todo aquello que no me gustó de mi pasado, lo vuelvo a manifestar y me lo trae. Entonces, ¿qué pasó? Ya bloqueé parte de la manifestación.
Y la meditación es esa herramienta que me va a ayudar a no irme al pasado, al estar en el aquí y en el ahora. Muy bien. ¿Qué tipos de meditación existen? Bueno, hay varias técnicas. Nos tendremos que encontrar o buscar las técnicas que más nos agraden, con las que nos ayuden o logren conectar. Hay una meditación que se llama mindfulness, a lo mejor ya alguien la ha escuchado o inclusive la ha practicado. El mindfulness se centra precisamente en lo que acabamos de decir, de estar conscientes en el aquí y en el ahora. Estar presentes, esa es la realidad. Nuestra conciencia y nuestro cuerpo, ¿sí? Hablando de la parte material y la parte espiritual, estar conscientes aquí y en el ahora, sin juzgar ni tratar de cambiar lo que sucede. Esto es bien importante, porque es como en un estado de conciencia, de conexión con nuestro ser profundo y conexión con el Creador, se nos va a transmitir lo que debe de ser. No puedo yo querer cambiar un proyecto o un proceso que ya, que ya Dios tiene para uno en el camino, de acuerdo a nuestro merecimiento, de acuerdo a nuestro trabajo espiritual. ¿Ok? Entonces, eso es la meditación, estar consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, esa conciencia de lo que estamos haciendo la podemos encontrar con la atención plena, que es el mindfulness. Esa atención plena la podemos nosotros enfocar tanto en momentos para nosotros, en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos comiendo, cuando nosotros estamos haciendo cualquier actividad. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que seamos conscientes de todo lo que hacemos. Hoy en día, a nuestro cerebro lo han programado para estar en automático. Lo han programado para no estar en el aquí y en la ahora, siempre estar ansiosos y estar pensando en que sigue, en que sigue, en que sigue. No terminamos de hacer una cosa cuando ya queremos hacer la otra. Y eso evita que entremos en una atención plena. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la atención plena? Es una práctica consciente, estarnos acordando de que tenemos que hacerlo. Bueno, pues empezamos con respiración en espacios para nosotros, que nuestros pensamientos de alguna manera empiecen a bajar las revoluciones. Esta conciencia que vamos a lograr, esta manifestación a través de mindfulness, va a ser muy importante por el tema de que nos va a permitir, al momento que no hay interferencias, visualizar y conectarnos con lo que realmente necesitamos y queremos. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer un ejercicio pequeño para que ustedes sepan más o menos de qué trata. Cierren sus ojos y empiecen a hacer una respiración profundas, donde van a estar conscientes de su respiración. Cuando están respirando del aire, que sienten cuando entra el aire por su nariz, cuando fluye por todo su sistema respiratorio hasta los pulmones y cuando vuelven a hacer la exhalación. ¿Sí? Eso es la concentración plena. No nada más respirar por respirar. Estar conscientes de cómo va su respiración. Y en el momento de que ustedes están enfocados en su respiración, la mente empieza a desacelerarse, porque está ocupada en estar enfocado en la concentración de la respiración. Es una forma de aplacar la mente. Entonces, por favor, empiecen por hacer esa concentración en su respiración. Posteriormente, visualicen un lugar seguro. Un lugar seguro es algo donde ustedes se sienten pues, tranquilos, en paz, sin estrés. Entonces, dentro de su mente, busquen a lo mejor un jardín, un bosque, una playa, un espacio donde ustedes se sientan seguros. Visualícenlo. Recuerden que estamos en el tema de visualizar. Visualícenlo. Y en ese momento van a reflexionar sobre una meta o una pregunta importante de su vida.
La importancia de esto es que se conecten emocionalmente con lo que están visualizando. Están respirando, van a un lugar seguro dentro de su mente, jardín, playa, el espacio que ustedes gusten. Reflexionen sobre una meta o alguna pregunta de su vida y se conectan emocionalmente con lo que están visualizando. Muy bien. Eso que ustedes ahorita vivieron, o sea, las emociones con lo que se conectaron en su espacio seguro, apúntenlo. O sea, los que han llevado ahorita todos los ejercicios que hemos hecho, apunten lo que sintieron, las emociones que surgieron, lo que recibieron de manera intuitiva, su guía interno, ¿verdad? Que su guía interno está enlazado con Dios, ¿sí? Si llegaron a esa frecuencia. Claro, si requieren de más tiempo, pues ya lo pueden hacer ustedes en la tranquilidad de su casa, en sus espacios. Entonces, cuando nosotros empezamos este tipo de meditaciones, pues que no estamos habituados, es bueno encontrar una meditación guiada, ¿verdad? Es lo que yo les propongo, una meditación guiada y posteriormente ya conforme ustedes vayan avanzando, pues cada vez van a requerir de no tener, a lo mejor no ocupan música, simplemente empiezan su respiración y logran enfocar su atención plena o lo que es el mindfulness. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna observación? No, no hay preguntas en el Face. Muy bien. Ya para terminar, ¿dónde se aplica la atención plena? En todo. Si tú lavas platos, ahí aplicas tu atención plena. Atento en lo que estás haciendo. Muy consciente de lo que estás haciendo. Porque eso también evita cometer muchos errores. Y esos ejercicios, estoy atento cuando cocino, estoy atento cuando lavo el plato, estoy atento cuando hago aseo, estoy atento cuando... Eso es un entrenamiento diario que va a permitir que cuando yo haga la meditación para hacer mi conexión, sea más fácil. ¿Ok? Entonces, es una oportunidad, se los puedo sugerir así, es una oportunidad para que aprovechemos todos los momentos del día para ir practicando, ir ejercitando el cerebro para este tipo de meditación. Si alguien por aquí ha practicado yoga, por ejemplo, que es pues una práctica buenísima, sin tocar los temas espirituales, una práctica buenísima a nivel biológico porque nos ayuda en las articulaciones, los ligamentos, los músculos, la flexibilidad. Todo eso tiene un componente espiritual, pero si lo hacemos de esa manera, con atención plena, el yoga nos va a dar, yo lo sugiero porque nos va a dar tanto en la parte física, nos va a dar una estabilidad, nos va a dar un equilibrio, nos va a dar flexibilidad de muchas cosas que no podemos nosotros avanzar, que están bloqueadas porque las tenemos a nivel físico, a nivel emocional. Y el yoga es una forma de poder desbloquear tanto lo físico como lo emocional. Es increíble, pero practíquenlo, las personas que tengan la oportunidad, pero al practicarlo lo van a hacer con el tema del mindfulness o la atención plena. Por ahí pueden hacer como sugerencia, una breve secuencia de tres posturas
Los que conozcan un poquito de yoga, pues hay una postura que se llama postura en la montaña, otra de la del guerrero y otra la del árbol. Con estas tres secuencias que hagan ustedes al levantarse, van a empezar su día flexibles, tanto en lo físico como en lo espiritual, y preparándose a lo que viene a través de la atención plena. No es nomás hacerlo por hacerlo, que la carrera, porque no, hay que estar consciente de lo que estamos haciendo. Muy bien. Otro punto que se puede trabajar ya con el tiempo ahí es el poder del silencio, de la introspección. Eh, Si se fijan, hoy en día hay mucho ruido. En este mundo moderno donde vivimos hay mucho ruido. Hay mucho ruido de distracciones, muchísimos, desde los teléfonos, desde las computadoras, desde las televisiones. Por todos lados hay ruido. Entonces, ese golpeteo de frecuencias, por ahí nos bloquea también. Entonces, ese bloqueo electromagnético sobre las células también afecta. Es una forma de no poder alcanzar la frecuencia, porque son frecuencias al final electromagnéticas. Nuestro corazón es magnético, nuestro cerebro es eléctrico e impide toda esa parte, ¿no? Entonces, tenemos mucha interferencia, pero principalmente una de las interferencias es el ruido, en el tema del sonido. Entonces, cuando hagan una práctica en silencio, introspección, yo les sugiero que tengan su teléfono lejos, estén en un lugar donde no lleguen tanto las señales de radio internas, las de las casas de los internet, y en silencio totalmente, ¿verdad? Puede ser una buena hora, ya ustedes buscan 5 de la mañana, ya verían ustedes su mejor hora, y en ese espacio hacen una introspección sin distracciones. Esta práctica, no tiene que durar mucho, puede ser de 2 minutos, 5 minutos, va a depender de ustedes. Recuerden que es empezar con poquito para poder pasar a lo mayor. Si empezamos con lo mayor, regularmente ya no lo queremos hacer. Dice, no, esto es muy pesado, no sirve, no funciona. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el punto del desapego. Viviendo en este mundo material sin estar atado a él. Es algo que a veces no entendemos y que nos complica. Antes de empezar este tema, esta parte, pregunto si alguien tiene alguna pregunta, una observación. No, ok. Muy bien, el desapego. Entender bien de lo que vamos a hablar, porque luego aquí se puede malentender algunos conceptos. En el tema del desapego, en muchas tradiciones o culturas, sobre todo de índole espiritual, esta parte se trabaja muchísimo. Voy a poner un ejemplo. Los budistas, el taoísmo, que son corrientes filosóficas espirituales también que trabajan mucho con el tema del desapego. Por ahí a lo mejor alguien conoce sobre los ascetas, donde los ascetas fue una corriente hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, donde ellos se desapegaban de todo, como San Francisco de Asís, que se desapegó de todo lo material y vivían en cuevas y no tenían nada para ellos más que lo que traían puesto, vivían de la naturaleza. Era una corriente, una filosofía, ¿verdad? Bueno, esa es una forma de desapego. Para nuestro mundo y la época que estamos viviendo, no podríamos, o a menos de que así recibiéramos la señal del cielo, no podríamos entrar en ese tipo de desapego. Sin embargo, sí hay cosas de las que nos debemos de desapegar. Estas corrientes del budismo, del taoísmo, nos dicen que el sufrimiento surge del apego. Analicen esto que estoy comentando. El sufrimiento surge del apego.
¿Qué? Porque tengo apego a lo material, inclusive al apego espiritual malentendido. Entonces, cuando no se nos da, hay sufrimiento. ¿Ok? Es que yo tengo apego a querer tener una casa, a querer tener un carro, al dinero, a la comida inclusive, y entonces hay sufrimiento. ¿Ok? Pero esto va más allá, porque no nada más es en la parte material, en la parte emocional tenemos un componente que hay un apego al sufrimiento, así como tal, apego al sufrimiento. Entonces nos gusta sufrir. Y entonces dice, pero ¿cómo nos va a gustar eso? Pues sí, y les puedo poner algunos ejemplos. Eso ya está programado, es una cuestión de programación, un golpeteo energético, es un formateo de la forma de pensar del cerebro, donde se está golpeteando continuamente a través de situaciones electromagnéticas, a través del habla, a través de conceptos que se han estado inculcando durante muchos siglos. Y esto hace que haya un apego al sufrimiento. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, pero ya, bueno, ese es un tema muy, muy profundo para después desglosarlo. Aquí lo que yo quiero que ustedes observen es que nos tenemos que desapegar de personas. Ah, caray, de personas. Sí, no es que dejemos de amarlas, sino dejar de tener ese apego malentendido de ideas o inclusive de los resultados. La práctica del desapego, como comento aquí, no es el desapegarnos o abandonar nuestros deseos, nuestras metas, sino más bien aprender a vivir sin depender emocionalmente de ellos, ¿sí? Vuelvo al tema de estar pidiendo, pero no soy coherente, no he trabajado el agradecimiento, no he trabajado cierto merecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Frustración. Ah, es que Dios no me escucha, es que el universo no me quiere. Entonces, aquí ya entramos en este componente de sufrimiento porque tenemos un apego. Entonces, tendríamos que soltarlo para que realmente pueda venir, entender que tenemos que soltar para que pueda venir lo que viene, ¿sí? Hablando de metas, hablando de deseos, ¿sí? No, no vamos a depender emocionalmente de ellos. Donde metemos esa emoción de sufrimiento sobre algo, algún apego material emocional, esa emoción es donde viene el sufrimiento y es donde vienen los bloqueos. Entonces, a entender esta parte. ¿Sí? Si Dios quiere dárnoslo porque es parte de nuestra misión, nos lo va a dar. Pero tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, trabajar en la parte del desapego, empezar a romper patrones que nos han inculcado durante mucho tiempo. Para esto les quiero platicar sobre la parte del desapego, sobre una historia, que en este caso se llama Pedro. Es un hombre que suelta todo ese apego que trae y a través de soltar el apego, de soltar ese control, querer controlar todo, ¿sí? Cuando el control lo tiene Dios, dijimos, encuentra la paz. Cuando entendemos que el control lo tiene Dios, entonces encontramos la paz. Si queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a tener muchos problemas emocionales sobre todo. Pedro era una persona con mucho éxito, dueño de muchos negocios exitosos, pero él vivía estresado. Esos apegos que él tenía hacia el trabajo, porque es un apego, hacían que se estresara. Y ese estrés, obviamente, pues lo enfermaba. O sea, él tenía miedo, ahí entra otro componente, tenía miedo de perder todo lo que él había construido, todas sus empresas que él había construido. Entonces estaba muy apegado a sus empresas. Pero ¿qué pasaba con el estrés? Que le estaban quitando la salud. Y entonces, pues tenemos que poner un equilibrio. Pues en la salud, pero no la salud física, sino la salud emocional y la salud espiritual. Entonces, al empezar a ver ese aspecto de apego, y eso le ocasionaba sufrimiento, le provocaba ataques de ansiedad. Ese estrés, ese apego le provocaba ataques de ansiedad. Entonces estaba yendo su vida, su salud. Entonces es donde dices, bueno, tengo que desapegarme de esto. Entonces, ¿qué hace él? Después de varios incidentes de temas de ansiedad, pues aprendió a delegar. Delegar las responsabilidades, confía en su equipo de trabajo. Y cuando él suelta el control,
los negocios prosperan todavía más y él recupera su paz interior, dejó de estresarse. Y es un pequeño ejemplo para entender que no nos damos cuenta de que estamos apegados a ciertas cosas que nos ocasionan sufrimiento, estrés y que van a tener otro resultado negativo. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes han experimentado estrés, ansiedad debido a un apego al trabajo, a alguna relación, algún resultado? Entonces les doy unos minutos para que ustedes se enfoquen, si gustan cerrar los ojos, piensen en eso. ¿Qué emociones surgieron cuando sintieron que podían perder algo? O sea, ustedes, no sé, hagan un análisis rapidito y digan, bueno, yo estoy a punto de perder esto, entonces voy a hacer un análisis. ¿Qué sentí? ¿Sí? ¿Qué me estresó? ¿Qué me causó ansiedad? ¿A qué tengo apego? Y entonces ustedes van a empezar a entender que ese apego les puede quitar su salud, su paz, su tranquilidad. Hagan ese pequeño ejercicio. Tenemos 2 minutos. Muy bien, vamos a tocar un punto que es medular, ¿no? El desapego en las relaciones. Ay, caray, ¿cómo es eso? El desapego en las relaciones no significa que dejemos de amar, de querer a quien nos importa. Más bien lo que significa es que vamos a amar sin intentar controlar. Bien importante, sin controlar a la otra persona. O querer que la otra persona cumpla con nuestras expectativas. Entonces, ese desapego va a permitir que las relaciones, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de las relaciones puede ser de dos personas, ya sea en una relación de padre e hijo, de pareja, etcétera, va a permitir que crezcan. Al tener ese desapego, van a crecer ambas personas en libertad y autenticidad. No se van a estar cuidando de hacer cosas para, de alguna manera, tener contenta a la otra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, dejamos el control. Entonces, ese es un pequeño punto de desapego. Lo tocamos porque entendiendo este punto de que yo amo a la persona, pero le doy su libertad, no la controlo, vamos a entender que en este punto también entra estas leyes de atracción, vamos a decirlo así. ¿Ok? Las relaciones mejoran cuando dejamos de tener control, así de sencillo. Y no dejamos de amar, simplemente dejamos de controlar. Entonces, el desapego también en la relación es algo importantísimo para que ambas personas crezcan. Y vamos a trabajar ahora en el tema del desapego de las posesiones materiales. Esto no significa que tengamos que renunciar, lo que mencionaba hace rato sobre los ascetas, que ellos no tenían nada, ellos no eran dueños de nada. Bueno, eso no significa que vayamos nosotros a dejar de tener posesiones materiales, ¿sí? Lo que significa es que vamos a dejar de depender emocionalmente de esas cosas materiales. ¿Cuántas personas no han perdido su fortuna en la bolsa, por ejemplo, y terminan quitándose la vida? ¿Por qué? Porque tienen un apego. ¿Ok? Entonces, se trata de desapego. Sí podemos tener, Dios nos dio prosperidad, nos dio materia, nos dio elementos para que estemos aquí. Pero se nos dice, puedes usar todo lo que está en el planeta, pero nada es tuyo. Es como diciendo, sí, úsalo, todo lo que tú quieras, el aire, el agua, pero no es tuyo. ¿Ok?
Y hay una razón para hacer esa aseveración. Entonces, no vamos a renunciar a las cosas, sino simplemente ya no vamos a depender emocionalmente de ellas. Si las cosas salen, pues no me voy a frustrar, no me voy a enojar, no me voy a poner triste y no sale, ¿verdad? Y de ahí yo ya estoy tratando, y no es que no me importen las cosas, sino que simplemente no dependo emocionalmente de ello, de lo material. Entonces, esto es un punto importante. Puedo tener cosas, pero no dependo de ellas emocionalmente. Ellas no me van a dar la tranquilidad, la paz, la felicidad, ¿sí? Y entonces, una vez que entendemos esta parte de perder cosas, del desapego, de que nos pudiera causar ansiedad, va a ser mucho más fácil que obtengamos el tema de la prosperidad. Porque al irse ciertas cosas, van a llegar otras, ¿sí? A veces tenemos un objeto que a lo mejor que ya está viejito, pero ya nos tenemos que deshacer de él. Pero no me quiero deshacer porque tengo mucho apego. Entonces estoy emocionalmente apegado a este objeto. Pero resulta que si yo me deshago de este objeto, viene otro objeto mejor y más grande a sustituir esto. ¿Qué estaba bloqueando para que llegara el otro objeto? Llámese casa, llámese lo que sea. eh, Estaba bloqueando mi dependencia emocional a ese objeto. ¿Ok? Entonces es bien importante el desapego a lo material a través de no depender emocionalmente para que la manifestación se dé. Es estar ocupando un espacio. Si yo no deshago ese espacio, no viene lo que sigue. No sé si hasta aquí esté claro lo que estoy comentando. Fíjate, estoy pensando, eh, Raúl, Sí, el, el equilibrio. Sí, es bien importante porque si yo soy muy apegado a algo y lo identifico, y al momento de identificarlo, me da miedo quitarlo y me da miedo encontrar el otro concepto para buscar el equilibrio. Entonces, lo primero que debo de hacer es quitar el miedo. ¿Es correcto? sí, porque son emociones que van a bloquear la manifestación. Y si ese objeto o eso que tú me estás hablando, lo que te quieres hacer, una cuestión de salud, etcétera, no se va a ir si hay esas interferencias. El miedo es una de ellas, que es lo que hablamos inicialmente. O sea, tenemos que quitar nuestros patrones. Es un círculo vicioso donde están inmersas, intrínsecas, varias emociones. ¿Ok? Donde dices que tengo esta, pero tengo enlazada esta otra. Entonces hay que empezar a trabajarla una por una hasta poder desarrollar lo que queremos o poder obtener lo que queremos. ¿Ok? Entonces, como ejercicio, quiero que hagamos un ejercicio así rápido. Vamos a pensar en esa posición material, ahorita que lo acabas de mencionar, puede ser una posición material, hablando de los temas materiales. Algo material que ustedes valoren mucho, algo material eh, que a lo mejor haya sido un regalo, no sé, algo que valoren mucho. Y piensen lo siguiente, ¿cómo me sentiría si yo mañana pierdo eso en lo que yo estoy pensando? Así rápidamente, ¿cómo me sentiría? Es una conexión con el tema de la emoción, que regularmente es lo que bloquea nuestra manifestación. ¿Cómo me sentiría? ¿Qué ocasionaría en mí? Y entonces tendría que hacerse la pregunta, esa posesión en la que estoy apegado y no me quiero desapegar o deshacer, define mi valor personal, ¿sí? O sea, ese objeto me define a mí, ese objeto me construye a mí, es parte de mí, y la respuesta es muy simple, ¿verdad?
Entonces no tendríamos por qué tener ese apego. ¿Cuáles son los beneficios del desapego? Bueno, pues ya se habrán dado cuenta que parte de los beneficios del desapego, pues es obviamente dejar llegar las cosas mejores o las cosas que necesitamos, las cosas que estoy pidiendo, las cosas que estoy manifestando. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar el desapego, fíjense los beneficios que vamos a tener. Primero, nos vamos a liberar, es importante la palabra, liberar del sufrimiento. Y del otro que acabas de mencionar, o algo de lo que dijiste, Eduardo, el miedo. Son las dos principales adicciones, porque es una adicción, adicción al sufrimiento, que es un apego, y al miedo, que nos lo programan constantemente, a la enfermedad, a la escasez, etcétera. Entonces, cuando yo practico el desapego, estoy liberándome de sufrimiento y de miedo. Entonces la vida cambia. La vida cambia porque entonces voy a recibir lo que estoy manifestando, en lo que estoy creyendo, en lo que estoy pidiendo con fe, en lo que estoy siendo coherente, en lo que estoy visualizando específicamente, cómo lo quiero, para qué lo quiero, ¿sí? Es bien importante practicar la parte del desapego, porque aquí vamos a entender que las cosas externas no nos dan la felicidad. Las cosas externas no me definen. No soy más ni menos por tener carro, casa, riquezas, o porque soy muy letrado y con muchos títulos. Es algo que se puede adquirir desde otra conciencia, pero eso no me da la felicidad. ¿Ok? Algo que me definiría es, soy una persona con paz, soy una persona que fluyo con las demás personas, con mi entorno. Eso es lo que me define realmente. Entonces el desapego me va a permitir experimentar esa libertad emocional y mental que no va a depender, repito, que no está condicionada a las situaciones externas. Entonces hay que hacer una introspección y ver todo eso porque regularmente, a lo mejor conscientemente uno puede decir, yo no tengo apego, a mí si me quitan esto o se me va esto, no tengo problema conscientemente, pero inconscientemente hay patrones. Y si estamos aquí en este momento, en este lugar, en esta hora, este día, tenemos apegos. Todos tenemos que trabajar. Todos, nadie nos salvamos. Entonces hay que empezar por empezar a liberarnos de sufrimiento, a liberarnos de miedo, para poder hacer que realmente se den las manifestaciones que nosotros queremos, para empezar a cambiar nuestra vida y vivir otra experiencia. Entonces, yo les sugiero que hagan un trabajo de introspección donde vean cuestiones de relación, de trabajo, de posesiones, donde ustedes crean que sienten apego. Pónganlo, escríbanlo. ¿Y cómo sería su vida si soltaran ese apego? Hagan el ejercicio, es interesante, es importante, porque lo están escribiendo y ya se está moviendo algo en el universo. Entonces dices, bueno, yo tengo apego a esto. ¿Qué pasaría si no tuviera apego a esto? Visualicen cómo cambiaría su vida. Entonces, se van a dar cuenta que van a quitarse una carga más. Es decir, se van a ir liberando y entonces van a realmente sentirse ligeros y realmente van a disfrutar de la vida, porque no, su felicidad no va a depender de eso. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Dice Rafael que es muy claro, Rafael Ávila. Ok. De merecimiento, pensando yo, Ajá. eh, cuando hago mi trabajo para desapegarme de algo, ya logré algo para merecerlo. ¿Qué tanto influye la misericordia en el, en el merecimiento, perdón? La misericordia en el merecimiento. Sí, Bueno, ahí ya es un tema, eh, ahora sí como dicen, personalizado, donde cada persona trae como dicen, su mochilita, ¿no? Su morral, ¿no? Como dicen, cada quien trae lo suyo. Entonces, efectivamente, constantemente
Estamos siendo salvados constantemente, estamos siendo perdonados constantemente, están practicando con nosotros la misericordia. Entonces, por eso, si están practicando con nosotros la misericordia, ¿qué tendríamos que hacer? Pues también trabajar en ese mismo tenor, la misericordia con los demás, pero va de la mano con el agradecimiento para los demás, con el servicio para los demás. ¿Ok? Y obviamente está enlazado con el tema de merecimiento. O sea, son cualidades que debiéramos estar practicando constantemente para que se alinee al flujo. Hay un flujo, vamos a decirlo así, de prosperidad, de salud, de protección, etcétera. Y entonces, practicando todo eso, nos alineamos. ¿Sí? No sé si pude contestar la pregunta. Sí, otra pregunta que tengo. ¿Cuánto tiempo debo de pasar en cada postura que nos mencionaste, montaña, guerrero y árbol? ¿En cuánto tiempo tengo que hacerlo? Ok, aquí es muy importante dependiendo del estado de salud de cada persona. Es bien importante escuchar al cuerpo. Entonces, si apenas lo voy a empezar a hacer, lo que el cuerpo me indique, no forzar el cuerpo. Es bien importante no forzar el cuerpo, porque precisamente estamos hablando de lo que sería un equilibrio, ¿verdad? Una armonía y una paz. Entonces, si yo me voy a un extremo, donde digo, yo nomás puedo aguantar un minuto, pero Raúl me dijo que aguantara tres. Oye, pero me está doliendo la cadera o me está doliendo la rodilla. Entonces no hay coherencia, ¿ok? Tenemos que observarnos. Entonces decir, yo puedo ahorita un minuto y va a ser, en este minuto voy a tener una atención plena en lo que yo estoy haciendo, decretando, respirando y enfocándome en lo que a lo mejor tengo un poquito rígido, vamos a decirlo así, o que necesita de atención. Esa atención plena, aquí entra, ya sería otro tema, después lo podemos desarrollar. Hay temas taoístas, ya enseñanza muy antigua que funciona, donde se habla de sanarse a sí mismo a través de la sonrisa interior, a través de los sonidos de los órganos, de ciertos órganos. ¿Ok? Entonces, de alguna manera va inmerso esta filosofía o esta forma de sanar dentro del yoga y de la atención plena. Todo al final está conectado, pero le ponemos a veces en Occidente, en Oriente, le ponemos nombres diferentes, pero son este, diferentes formas de decirle a lo mismo. ¿Verdad? Entonces el yoga, ahí podemos poner nuestra atención plena, hacer los minutos que nosotros podamos, que aguantemos, y poco a poquito el cuerpo me va a ir diciendo, ok, ya eres más flexible, ok, ya avanzaste, porque el avance no nada más va a ser en lo físico. Si mi articulación de la rodilla me dolía al hacer una posición, el guerrero, por ejemplo, me dolía, no podía, me dolía un menisco, ¿de qué está hablando? En lo biológico y en lo físico está hablando del tema de la inflexibilidad también. O sea, que hay un daño en menisco, probablemente una articulación, pero estamos hablando también del tema de la inflexibilidad. ¿Cómo somos nosotros inflexibles? ¿Cómo somos orgullosos? No me doblo, no me doblo y no me doblan. ¿Verdad? Pueden ser, habría que hacer análisis de la persona, pero pudieran ser cualquiera de estas facetas. Pero conforme yo voy avanzando en esta concentración plena, en este mindfulness dentro de mi yoga, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy sanándole y le sonrío. Y entonces estoy enviando otra frecuencia. Poco a poquito ya no duro un minuto, ahora voy a dos, ahora tres, y así me voy. ¿Qué quiere decir? Que está sanando tanto la parte física, mi menisco, mi ligamento, mi articulación, y también está sanando mi inflexibilidad o estoy deshaciéndome de la inflexibilidad. Estoy entendiendo que en este caso, esta emoción, porque es una emoción que está bloqueando mi salud, es una emoción a la que estoy apegado y no me quiero deshacer de ella. Entonces tengo que desapegarme. ¿Ok? Entonces ya sería cuestión de que uno lo vaya sintiendo, ¿verdad? Y ahora, con Vicente le hizo preguntas. Eh, no preguntan, ¿verdad? No, pensé que alguien preguntaba. Bueno, pues ya llegamos al final de lo que yo les quería por aquí compartir de información. Voy a hacer nada más un cierre, haciendo una pequeña recapitulación de lo que abarcamos para que se quede nada más como
la estructura mental de lo que tendríamos que trabajar o desarrollar. Uno, que es la manifestación, importante, ¿sí? Cómo nuestros pensamientos, emociones y acciones atraen lo que decíamos. Ahí hay una coherencia. El tema de la meditación, que es clave para conectar con nuestro propósito y la toma de decisiones que deben de estar alineadas. Y el desapego, donde sin soltar, más bien, soltando el control para vivir en paz y con fluidez. Ese sería parte de la recapitulación. Y como reflexión final personal, ¿ustedes qué van a hacer? Qué acción, que tienen que ser pequeñas acciones, pero significativas, van a tomar esta semana para integrar la manifestación, la meditación y el desapego en su vida? Se los dejo como pregunta para ustedes. Ya ustedes escriben sus papelitos, sus intenciones y sus avances. Pueden ir trabajando en esa parte. Espero que haya sido pues un poquito nutritiva para ustedes esta información, que les haya aclarado algunas situaciones o algunas dudas, o si quedó alguna y quieren que preguntar o que desarrollemos otro tema en otra ocasión, pues estamos al servicio y estamos al pendiente, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar algo ya como punto final. No, pues no hay comentarios, quedó claro y bendiciones, gracias. Muchas Muy bien, gracias. gracias. Yo también te doy porque los puntos que dijiste son muy importantes para mí y los ejercicios. Tengo tarea. Sí, todos tenemos esto que a veces las personas dicen, bueno, a lo mejor, por ejemplo, él que platica de esto ya debe de dominarlo. Al final, si yo estoy hablando de este tema es porque somos un espejo y de lo que yo estoy hablando yo lo tengo que practicar y de los que lo están escuchando pues lo tienen que practicar. ¿Sí? Y porque estamos aquí tenemos que trabajar. O sea, no estamos aquí de a gratis, ¿no? Entonces, pues yo les quiero agradecer por esta oportunidad de transmitir esta información. Y pues muchas gracias por su atención y espero que tengan un bonito fin de semana. Gracias a ti, Raúl, y a los hermanos que están presentes y a los que nos van a ver después el Claro que video. sí. Y no sé si Mariel va a quiera comentar algo. A ver, sí, en cuanto a los desapegos, oye, pues es que toda la plática bien interesante, todos los puntos que tocaste, porque de alguna manera los hemos vivido. Claro. Entonces, al estar esto dando alguna información, una cosa y otra, te vas, aunque no quieras, al pasado. Chin, eso yo lo viví. Y sí, esto de los desapegos, fíjate que hubo una casa que tenía problemas eh, con el banco y luego realmente, esto es verdad, había mucho sufrimiento, mucho estrés, sin poder dormir, medio pelona. Entonces, es verdad esto, ¿qué te digo? Qué bien tocar esos temas y dar cierta solución partiendo de lo espiritual. Todo se Claro. gesta en lo espiritual para llegar a lo material, a lo físico. Entonces, tantas peticiones a Dios, ayuda, ayuda, help al mundo espiritual y viene la solución de la manera que no te imaginas. Parece que te están torteando, parece que te están tratando mal. No, te sacan de ahí. Exacto. De la manera que sea, te sacan de ahí. Y luego, hoy por hoy,
no pagas ningún servicio, comes, tienes tu casa, tienes todo. Y ahorita que me llevaste a ese pasado, digo, mira, si parecía que me estaba cacheteando el universo, pero no, está pidiendo ayuda. Bueno, pues mándale el camión de la ciudad, sácala y ahí está la ayuda. Y ahorita todo está bien. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto bueno, el mensaje se haya acoplado también en este caso, ¿verdad? Y Así es. como comentas, un mensaje que me dieron hoy a través de mi esposa eh, es el tema ese que acabas de comentar. No vayan más al pasado. Eso no es importante, porque van al pasado y se traen el sufrimiento, se Ay, traen ya sé. todas esas emociones son reales. El cuerpo, algo de lo que el cerebro hace es que el cerebro no sabe si lo que está sintiendo fue algo que vivió en el pasado o es algo que está viviendo ahorita. Entonces, acordarse de esto, viene la emoción. Y el cerebro no sabe si fue en el pasado, él la sigue viviendo. Y si fue un sufrimiento muy fuerte, lo vuelves a traer y no avanzas. Y entonces rompes con tu bloque actual y no construyes el que viene, ¿verdad? O sea, por eso sí, Así qué bueno que es. lo comentas porque sí es algo que se tiene que entender que el aquí y el ahora, por eso mencioné el mindfulness, que se trata de la atención plena en todo lo que haces, no hacer por hacer, porque ya estamos en esa inercia, ¿verdad? No, hay que empezar a hacer pausas, tener una pauta para desarrollar todo lo que hacemos, ¿verdad? Sí, así es. Y pues ya con este conocimiento, con esto, pues adelante, me gustó mucho todo, todo. Ahí hice bastantes apuntes que no te imaginas. Qué bueno, Hice 2 hojas de apuntes y pues ahí está, como dijo Eduardo, ahí está la tarea. así es. Primero Dios. Y siempre es bueno meditar, con, ¿cómo se dice? Con un plan, ¿verdad? Así es, eso es muy Sí, importante. Así como decía, la visualización de lo que tú quieres, ¿sí? Meditas con ese plan de esa visualización y entonces vas a recibir, como comentas ahorita, vas a recibir por dónde es el camino, como el ejemplo que puse de Lucía, pues, exitosa y todo, pero no era por ahí. Su emoción bloqueaba lo que ella quería, por ejemplo, no estar estresada, no estar, no se estresa, no era lo de ella. Entonces buscas a través de la meditación, ¿verdad? qué Muy bien, bueno. qué bueno que Muchas gracias. sirvió. Sí, Saludos a Mónica. sí, claro que sí. Gracias, Marielba. Gracias, Gracias, Raúl. Eduardo. Muchas gracias. Bendiciones para todos nuestros hermanos. Igualmente. Que pasen feliz domingo. Hasta luego. Hasta luego. Estamos pendientes en otra charla.